Raza, la Antioqueñísima, una emisora del Sistema Sonoro de Colombia. La voz de la raza. El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. Damos inicio al informativo Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza, informativo de salud holística, salud integrativa, todos los días, de lunes a viernes, 9 a 12 de la noche, diferentes especialistas de la medicina con enfoques particulares muy complementarios, entre todos ellos asisten. Generalmente en la primera hora del programa, hasta las 9:10 de la noche, y luego pues hacemos la tertulia con Doña Paca, con los oyentes. Hoy, por ejemplo, viernes ya más tarde empezamos a interactuar con los oyentes para escuchar realmente lo que las personas quieran decir y percibir, o sea, cómo realmente están sintiendo quienes escuchan este programa y también consumen algún tipo de producto natural, generalmente pues en lo que tiene que ver con el Laboratorio Soluna. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy el director de Magazine de Salud. Me he correspondido sin ser periodista ni locutor, sino que espontáneamente este espacio de difusión fue creando digamos unas conexiones que hemos tenido nosotros siempre con los médicos de todas las especializaciones, porque nosotros estamos productos naturales, pero también tenemos un área certificada a nivel nacional por el INVIMA para la elaboración de medicamentos en general con fórmula médica. O sea, nosotros tenemos un área de medicamentos naturales o sintéticas, estamos habilitados en un área especial, y toda la vida desde trabajo en clínica elaborando medicamentos para especialistas dermatólogos, oncólogos, pediatras. Toda la vida hemos trabajado en esto y ha habido pues una interacción desde el punto de vista de fabricar medicamentos y conocer la farmacología, la fitoquímica. Ha hecho que dentro de la actividad del Laboratorio Soluna se ha creado una empatía y no presenta ninguna competencia con quienes asisten al programa, porque realmente yo no estoy dedicado a la consulta, 100% al Laboratorio Soluna y a la divulgación de las terapéuticas y medicamentos alternativos. Control Master, Wilson Restrepo Cano. Esta noche el doctor Eddie, el doctor Juan Miguel, médicos cirujanos con mucha experiencia en atención a pacientes de enfermedades así en forma general, emiten certificados médicos, hacen control prenatal, todos estos documentos notariales, todos estos certificados pues lo solicitan muchas personas, y la evaluación médica general, que eso es muy importante para mirar que no se estén ocasionando a veces problemas de salud que pudiesen avanzar mucho más. Ellos se atienden en el municipio de Bello.
En el consultorio 307, edificio San Ignacio, diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el Parque de Bello. Entran por la rampa de Droga La Rebaja y entran unas pocas escalas, muy descansado. Han venido haciendo, digamos, una conexión con muchas personas que lo conocen en el municipio de Bello, y poco a poco se han ido integrando a este programa educativo, que eso es muy importante, no solamente formulario o vender productos, sino también crear una cultura y una divulgación. Ellos tienen un celular único, 319-588-0145, 319-588-0145. La semana pasada el tema fue sobre la insuficiencia venosa, la insuficiencia venosa crónica en general, y ya hay otros vasitos más, digamos, diferenciales, que son las arterias. Esta semana enfermedad arterial periférica oclusiva, hay que desmenuzarla poco a poco, que no solamente da pues a nivel de arterias del cerebro, las arterias del sistema cardiovascular, sino que también incluso dan a nivel de los miembros inferiores. A veces se piensa como que las piernas solamente son problemas venosos, pero también hay algunas dificultades arteriales. Doctor Edier, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. Aquí nuestro compromiso con los oyentes para brindarles educación sobre temas en salud que de pronto pueden estar manejando, los cuales pueden tener desconocimiento en su gran mayoría de las enfermedades que les tratan, y aquí estamos para eso, para darles luz acerca de las enfermedades que les están tratando, que de pronto en su EPS no hay oportunidad ni tiempo para que le expliquen en qué consiste. Como un apoyo adicional, digamos, para tener una opinión un poquito más concentrada. Correcto. Hoy es 26 de febrero del año 2021. Estamos en vivo y en directo, siguiendo los protocolos de bioseguridad, haciendo asepsia de los micrófonos, se envuelve en un papel especial que se llama papel chicle, parados por una cabina de cristal de Windsor Restrepo Cano, el operador de audio en el máster, y más o menos tenemos la cabina es amplia, tenemos un espacio entre nosotros tres y entre nosotros cuatro con Wilson, separados por una pared, una lámina que digamos protege pues de alguna manera. Cuando entramos yo vi que no hace sino mirar por la ventana de vidrio al doctor Edier. Aquí yo ya, ¿qué estaba viendo? Que se largó un aguacero fuerte al son de nada, no contaba con ese aguacero que se largó. Le cuento que este tiempo es de cuidado porque hay muchos resfriados, hay muchas... que se levanta. Está el virus de la influenza también por ahí que confunde mucho. Doctor Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín, y a todos los oyentes. Sí, el coronavirus no es el único virus que hay, la influenza todavía existe, y el adenovirus, y hay miles y miles. El espacio que nosotros manejamos allá en Bello también es un espacio espacioso, con buen aire, hacemos un cuestionario previo de síntomas COVID, hacemos buena asepsia, desinfección, de manera que los pacientes que tengan inquietudes o dudas sobre visitas al médico al respecto pueden tener toda confianza en visitarnos. Nosotros somos médicos de la Universidad de Antioquia, graduados en el año 2013. Hay muy pocas cosas a las que les diremos no en nuestra consulta. Prácticamente les atendemos todo lo que necesiten en el consultorio. Simplemente llamar al 319-588-0145. Nuestra secretaria les puede dar nuestro horario, les puede asignar una cita, y estamos dispuestos a hablar con ustedes. Yo me imagino que dentro de las restricciones ustedes no atienden, es ya urgencias, traumas sí, de este tipo, pues que ya pertenecen a un nivel de atención más hospitalario. Prácticamente eso, nosotros muy pocas cosas les decimos que no. Sí,
Es que siempre... Una consulta general, claro, hay que temas hacer una maternas, evaluación. ancianos, niños, problemas agudos, crónicos. Estamos a sus servicios, señores oyentes. Bueno, la enfermedad arterial periférica oclusiva. Este programa es didáctico, lo escuchan, digamos, personas que tienen conocimiento de medicina y también personas de educación secundaria, universitaria, porque muchas personas, aunque no son médicos, también tienen una cultura muy general y les cuento que mantienen leyendo y manejan bases de datos serias, no siempre es así amarillistas, mantienen muy bien informados. Y hay personas que no tienen pues esa formación, sin embargo han recibido muchas opiniones y ya han conocido mucho sobre sus propias enfermedades, pero un repaso sobre qué es y a quiénes afecta la enfermedad arterial periférica oclusiva. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos hablando de la circulación venosa. La gente confunde entre las dos circulaciones y la gente se refiere a una circulación en general y dice tengo problemas de circulación, sin aclarar obviamente porque no saben si es venoso o arterial y hay diferencias muy grandes. Tan grandes son las diferencias que la circulación arterial es la que lleva los nutrientes a las células. Si las células no tienen nutrientes, oxígeno, proteínas, factores hormonales, factores de crecimiento, etcétera, la célula va a sufrir un daño. En la enfermedad arterial periférica oclusiva lo que ocurre es que hay una alteración en el flujo sanguíneo hacia las células por algún taponamiento, algún trombo, algo que obstaculiza el flujo sanguíneo arterial. Principalmente se da en extremidades inferiores y esta es la causa, es el mecanismo por el cual los diabéticos y los fumadores pueden llegar a una amputación. Entonces, hoy vamos a hablar de esta enfermedad, la cual es el mecanismo de las conocidas amputaciones, conocidas y temidas amputaciones. Aquí está la causa. Principalmente se da en miembros inferiores, puede ocurrir en otras partes del organismo también, cuando hablamos de periférico, porque la circulación arterial cuando se ve afectada, si es a nivel cerebral puede dar infartos cerebrales, si es a nivel de corazón puede dar infartos al miocardio, si es en el intestino puede dar infartos intestinales, infartos renales si es en la circulación renal. En este caso vamos a referir a la periferia, entonces a las extremidades, y como principalmente es en las inferiores, vamos a hablar de eso. La enfermedad arterial periférica oclusiva afecta entre un 3 y un 10% de la población general. Mundial, de la población general mundial. A los mayores de 70 años los afecta en un 15 a un 20% por el proceso de envejecimiento, que es uno de los factores de riesgo, ahorita lo vamos a ver. Es una causa importante de amputación. El que sufre esta enfermedad en 5 a 10 años, del 1 al 7% pueden sufrir amputaciones de un dedo, de un pie, hasta la pierna, más arriba de la pierna. Ya cualquier grado de amputación, no todas las amputaciones pueden ser una parte muy superior, pero cualquier tipo de amputación. Entonces, de 1 al 7% pueden sufrir amputación en un periodo de 5 a 10 años. Un 90 o un 95% va a ser miembros inferiores. El otro 5% va a estar en las manos, por ejemplo, en los miembros superiores. Las causas de esto, ¿cuáles son? La principal, el tabaquismo. Esa es la principal causa. Siempre piensa que el humo del cigarrillo afecta los pulmones. Los pulmones. Y no, dentro de las muchas causas consecuencias que tiene el tabaquismo, está el EPOC, cáncer, enfermedades de la piel, enfermedades intestinales, enfermedades cerebrales, del miocardio, infartos. Y es una causa muy importante de la enfermedad arterial periférica oclusiva. Entonces el tabaquismo es el principal factor y aumenta hasta en un 16% el riesgo de enfermedad arterial y de amputaciones.
aquí, escuchen, muy atentos los oyentes, los fumadores. Y aquí me acuerdo para saludar a un amigo mío, químico farmacéutico, que me escucha desde Envigado, recordándole del tabaquismo, que es una causa muy importante. Recuerden, aumenta hasta 16 veces el riesgo de enfermedad arterial periférica. Claro. ¿Qué le sigue? La diabetes mal controlada. Si la diabetes está bien controlada, el riesgo se disminuye mucho. Pero igual tiene riesgo el diabético. ¿Por qué? Porque el azúcar se adhiere a las células, cualquier célula del organismo, en este caso de las arterias, causando toxicidad, causando oxidación, y cuando las células de las capas de las arterias, que son 3 capas, se pega ese azúcar de ahí, hace que se agreguen otros productos tóxicos, plaquetas, van generando trombos, entonces va causando taponamiento de las mismas. Hay una inquietud ahí, cierto, todo está conectado, pero queda como pendiente, quedé pensando, ustedes los fumadores, pero ¿y los que han sido fumadores qué? Pasivos. Los que han sido fumadores y dejan de fumar. Que dejan de fumar, o sea, que ese riesgo de 16 le disminuye, pero no llega a ser el de los no fumadores ya, o sea, ya fumaron, ya el riesgo ya quedó, ya no le disminuye 16 veces el riesgo de enfermedad. Porque conozco que personas que han tenido algunos problemas de circulación sanguínea y dicen, pero qué raro, yo hace 10 años ya no fumo y tuve un problema. Ya tiene el daño arterial, pero ahora tiene 10 años más, que es otro de los factores de riesgo. Y súmele a eso que también sea diabético. Ahí tiene entonces varios factores. Es como el EPOC, lo mismo, el cigarrillo, cuando la persona fuma, el riesgo de EPOC es muy elevado. La persona lo suspende y no es que el riesgo haya disminuido, solamente que el riesgo de pronto no progresa tanto y le puede dar más suave, pero una vez ya fumó, ya el daño está hecho. Ya hay que esperar con el tiempo a ver que de pronto si se ganó la lotería o no. Entonces, por eso es algo gratis que le puede generar ganancias. ¿Ganancias por qué? Es gratis porque obviamente no tiene que invertir nada, y le va a generar ganancias porque esa plática que va a invertir en cigarrillo la puede guardar en una alcancía y al final del año va a tener plática y va a tener salud. Entonces, el segundo en importancia es la diabetes. Le sigue la hipertensión, le sigue el colesterol alto. Y hay otras causas también como lupus, vasculitis, ya otras causas menos comunes, pero que también pueden ser causas de enfermedad arterial. La enfermedad arterial hoy nos vamos a referir a la crónica, pero está la crónica y la aguda. La aguda es cuando la persona de un momento a otro dice, ¿cómo se va a presentar la aguda? De un momento a otro empieza con dolor intenso en las extremidades, frialdad, palidez, se ponen cianóticas también moradas, y el dolor es muy intenso, entonces eso es una urgencia inmediatamente. Se puede dar por émbolos que se forman en un 80% de las veces en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Por arritmias, enfermedades valvulares, que hace que dentro de ese corazón se trata como de formar una licuadora cuando hay arritmias o cuando hay problemas valvulares, y cuando la sangre entra como en un proceso de licuadora se forman trombos. Esos trombos salen del corazón y se alojan en alguna arteria cerebral, las mesentéricas, en las extremidades inferiores, bueno, cualquier arteria. Esa es la principal causa de las agudas. La otra es un trombo tiene la persona una arteria que está taponando y de un momento a otro esa placa, una placa ateromatosa se rompe. Cuando dentro de la sangre se rompe algo, se libera alguna sustancia que es desconocida, inmediatamente llegan plaquetas, factores de coagulación y dicen, esto hay que rodearlo, porque esto es una sustancia extraña. Al rodearlo, intentar defender, forman un trombo, taponan la arteria e inmediatamente empieza el problema arterial. Pero, como hoy vamos a hablar de la crónica, entonces la que es con el tiempo, la que es del fumador, de la diabetes. Entonces, ¿qué pasa en la crónica? Es por arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, calcificación, formación de placas de colesterol, por la diabetes, el cigarrillo, los malos hábitos alimentarios, la hipertensión, el riesgo cardiovascular en sí. Esa es la principal causa. Otras causas son las vasculitis, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que afectan los vasos sanguíneos, en este caso las arterias. Entonces la arteria se enferma sin que la persona haya sido ni fumadora ni es diabética. Son casos más bajitos, pero ocurren también. Entonces son el lupus, el síndrome antifosfolípido,
tromboangiitis obliterante, son enfermedades pues más raras, pero que pueden causar eso. Otra causa, vasoespasmos. Las arterias tienen en la capa media músculo, y como todo músculo puede ser susceptible de una contracción. Una contracción en una arteria hace que la arteria se cierre y se obstruye el flujo sanguíneo. Traumas también pueden ser causa. Una persona puede tener una fractura en una extremidad, una herida de cualquier tipo, un accidente, cualquier cosa, de pronto le hacen la tensión, quedó una arteria de pronto lesionada, medio taponada, no se dieron cuenta y empieza con el tiempo la persona a manifestar problemas, hasta que el último se tapona y entonces empieza la enfermedad arterial oclusiva, pero con el tiempo. Los síntomas que va a tener la persona va a depender mucho del grado de circulación colateral. Cuando las arterias se taponan, la falta de oxígeno en cualquier parte del organismo da origen a una angiogénesis, o sea que se formen nuevos vasos. Como el organismo es muy inteligente, el cuerpo humano es supremamente inteligente, intenta defenderse de todas las lesiones que se puedan generar. Entonces, si hay taponado un vaso, el organismo empieza a generar arterias por otro lado, de menor calibre. A crear nuevos vasos sanguíneos. Para tratar de que la sangre circule. Compensar ese flujo sanguíneo que está en déficit por otro lado, y por eso de pronto muchas personas pasan asintomáticas un buen periodo de tiempo. Entonces, de aquí va a depender el grado también de síntomas. Básicamente es la introducción. ¿Dónde ubicaría la claudicación intermitente? ¿Dónde se ubicaría? ¿En qué lugar anatómico? No, como aguda, crónica, ¿qué? La claudicación intermitente hace parte de la enfermedad arterial crónica, porque en la aguda hay un dolor, pero no es un dolor. Ahorita vamos a hablar más de la claudicación, pero en la aguda es un dolor que puede ser muy similar a la claudicación, pero la claudicación se refiere propiamente al dolor que ocurre con el ejercicio, con la actividad. Entonces se da en la crónica. ¿Y la tromboangiitis obliterante puede ser más aguda? No, esa también es crónica, es propia crónica de los fumadores, bueno. Y esa sí le afecta principalmente, afecta todo. Entonces son personas que uno los ve fumando y son muy fácil de identificar, porque son personas que están amputados de las manos, los pies, están prácticamente solo el tronco, y tienen o sea, fuman y así les pase lo que sea, ellos no tienen forma de parar el cigarrillo, entonces se inventan formas, extensiones para fumar así no tengan manos, o si tienen un pie fuman con el pie. Esto caracteriza la tromboangiitis obliterante. Esa es la característica de la tromboangiitis obliterante, que es del fumador ya compulsivo, que así es posible le dice a otra persona que le ponga cigarrillo en la boca. Muchas personas se justifican y sacan la justificación para diciendo, no, un familiar, un conocido, 82 años, toda la vida fumado, y vea las piernas que tiene, los vasos sanguíneos, no ha tenido absolutamente nada. O sea que no es por ahí, porque pues acá que no le crean al médico y dicen, no, es mentiras, porque vea, el abuelo mío tiene 110 años y fumó toda la vida. Pero a mí me gusta mucho hacer una analogía con eso que ustedes están comentando, porque hay mucha gente que dice, sí, mi abuelo tiene 100 años y fumó toda la vida, y véalo ahí, está perfectamente bien. Pero imagínense ustedes en un ruedo de toreo, ¿cierto? ¿Quién tiene más riesgo para ser corneado, el torero o la persona que está detrás de la grada? Evidentemente el torero, ¿cierto? El torero ahí que lo está enfrentando. Pero ustedes no han visto que a veces el toro salta de las gradas y también cornea al que está en la tribuna. Ha pasado también. Como hay toreros que nunca han sido corneados en la vida, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces es mayor el riesgo de ser corneado del torero que de la persona que está en la grada? No, yo simplemente creo es que, por ejemplo, cuando dicen que la vuelve el tío fulano de tal que lleva tanto tiempo fumando y vea la salud y que camina y come de todo, hasta se ufana y que tiene hasta varias mujeres, en fin, ¿no? Que es una estadística que cuando mencionan a esa persona, el otro 99% no llega hasta esa edad. Así es. Citan es como para hacer un tipo de justificación. Sí, para justificar. Doctor Eyer está hablando de todas esas enfermedades, pero yo quisiera preguntar así por información general, ¿cómo funciona la circulación sanguínea arterial? O sea,
O sea, ¿cómo hace para llegar la sangre a los vasos sanguíneos, a las arterias de los miembros inferiores? O sea, ¿qué es lo que le pasa a esa sangre o a esos vasos sanguíneos que luego tienen inconvenientes? Recordábamos la semana pasada que hablábamos de que la sangre sin oxigenar pasa de las venas al corazón para que éste la lleve al pulmón y vuelva a ser oxigenada. Vamos entonces ahora a tomar el trayecto desde que viene ya oxigenada de los pulmones por la respiración hasta que pasa al corazón ya oxigenada, y ya el corazón, a través del ventrículo izquierdo, pasa la sangre oxigenada a la arteria aorta, que es la arteria, la ancha, la más grande del cuerpo, que va paralela a la vena cava, que también es la vena más grande del cuerpo. Entonces la arteria aorta, claro, tiene todas esas ramificaciones que ustedes dijeron, va para el cerebro, va para las extremidades superiores, también saca unas extensiones para nutrir a su propio corazón, y va por el abdomen, en la llamada aorta abdominal, y se bifurca más o menos al nivel de la cuarta vértebra lumbar en las dos ilíacas. Las ilíacas externas, y estas se arterias ilíacas, y estas se ramifican a su vez, llegando a la femoral y luego a la poplitea, etcétera. Por el muslo, ¿no? La femoral, luego siguen más delgaditas para abajo. Exactamente, pasa la poplitea, pasa la pedia. Entonces, a medida que se van yendo hacia los dedos, van siendo más delgaditas. Entonces, lo que decíamos ahorita es que la periférica va a excluir a las arterias cerebrales, a las coronarias, y también vamos a obviar también las ramas abdominales. Vamos a hablar más que nada de la región de las extremidades inferiores. Entonces, ¿qué diferencia las arterias de las venas? La semana pasada hablábamos que las venas tienen esa capacidad de distenderse y de remansar agua, y que las venas tenían unas válvulas que ayudaban a subir la sangre. Las arterias no necesitan válvulas porque actúan a favor de la gravedad, y además tienen esa bomba cardíaca que les da un impulso inicial. Entonces la sangre arterial, como primera diferencia, va a una velocidad mucho mayor que la sangre venosa porque no se remansa y no está obstruido su flujo por válvulas. Además de eso, como la pared arterial es muy diferente a la venosa, no tiene esa capacidad de distenderse, tiene 3 capas de revestimiento y es mucho más dura. Entonces, el daño de la circulación venosa es más por el remansamiento que daña la pared. En cambio, el arterial es primero un daño de la pared, y el daño de la pared es el que empieza a crear la oclusión. Entonces hablábamos cuando hay, por ejemplo, daños secundarios al consumo de tabaco, o secundarios a un contenido de azúcar alto en la sangre, o a exceso de colesterol, se va dañando la capa del primer revestimiento. Entonces esa primera capa dañada lo que va a hacer es atraer sustancias proinflamatorias. Entonces atrae interleuquinas, y allá se juntan glóbulos blancos, y los glóbulos blancos luego llaman plaquetas para hacer una coagulación, y eso es lo que llamamos la placa de ateroma. Las personas mayores, pues es muy común encontrar en ellas placas de ateroma, pues porque ya han sufrido diferentes embates de su vida, pero los síntomas se empiezan a notar cuando ya hay una obstrucción importante. Cuando ya hay una obstrucción importante de la luz del vaso, es decir, de lo que se ve, del revestimiento, entonces ya es que se habla de insuficiencia arterial, no está pasando suficiente flujo de sangre, y el dolor se produce porque esos tejidos precisamente están quedando cortos. Cuando ya el daño arterial avanza, el flujo es muy poco y los nutrientes no están llegando correctamente donde deben llegar, es que se empieza a producir el daño. Entonces ahí es donde vemos que la piel se empieza a cambiar de coloración, que empieza a haber una menor vellosidad, que empieza a haber frialdad. Entonces hay otras enfermedades, como lo explicaban ustedes, que tienen que ver más con un compromiso autoinmune. Esta tromboangiitis obliterante, también llamada Buerger, lo que pasa es que hay un daño autoinmune asociado. Entonces no es que todas las personas que vayan a fumar pues van a tener amputaciones,
sino que ya tienen su daño genético, su tendencia, factores de coagulación. Su tendencia, en este caso no es tanto de coagulación, sino que es una respuesta inmune exagerada al humo del tabaco, y además de eso son fumadores compulsivos. Entonces ya el mecanismo es un poco diferente, pero bien vale la pena ser mencionados. Estos émbolos y estos factores de hipercoagulabilidad, es decir, gente que tiene la sangre con mucha coagulación, suelen dar más en las venas. ¿Por qué? Por lo que explicábamos ahorita de que la sangre arterial va a mayor velocidad. En cambio, en las venas, como se remansa más, tiene más forma de hacerse coágulos. Los émbolos cardíacos es como unos coágulos que van flotando a velocidad en las arterias, pueden sí dar daño arterial agudo. Pero eso no es objeto de la charla de hoy. Vamos a hablar más que nada de las placas de ateroma y de los riesgos que da la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, que hay que mencionar también la obesidad, porque recordemos que la obesidad también daña el primer revestimiento arterial por todos esos factores inflamatorios que alguna vez les hemos explicado y que de pronto en algún otro programa volvemos a explicar. Bueno, entonces y tenemos esto, entonces sobre factores de riesgo, entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, los factores de riesgo, como los mencioné ahorita, ya dijimos que el principal factor de riesgo y que es fácilmente modificable es el tabaquismo. Quiero que recuerden bien lo que dije ahorita inicialmente, que aumenta hasta 16 veces el riesgo de enfermedad arterial periférica oclusiva. Al ser el primer factor y el que más aumenta, pues es muy fácil para el oyente influir sobre este factor. Claro, falta voluntad de la persona, es necesario a veces ayudarle, también otros. Yo quiero comentar a los pacientes, a los oyentes que nos están escuchando en este momento, que tenemos unas técnicas muy buenas de auriculoterapia, con otros tratamientos también, para ayudar a las personas con el cese del tabaquismo. Hay personas que lo dejan por sí solos, son capaces de decir no voy a fumar más y lo dejo. Hay otros que necesitan más ayuda. Si quiero decirle a la persona que quiera acercarse con nosotros a que nosotros le ayudemos a dejar el tabaquismo, que sí es bueno que la persona tenga la voluntad, porque con medicamentos, tratamientos, si la persona dice yo no quiero dejar de fumar, pero deme un tratamiento para que me hagas dejar el cigarrillo, no. La voluntad es lo principal y nosotros lo ayudamos con procesos de auriculoterapia. De la auriculoterapia, ¿en qué parte? En la oreja con unos balines magnéticos que hace parte de la terapia chinas y europeas. Esa auriculoterapia tiene este componente de estas dos regiones, asiático y europeo. Está perfeccionado pues con la parte europea, pero su componente inicial es chino. Y la idea es con esos chinchetos, balines. Con los balines, que se ayuda a mejorar la parte energética del organismo y se ha visto que tiene resultados en muchas afecciones, pero en el tabaquismo en este caso podemos utilizarlo. Puede ser un apoyo. Es un apoyo. De tabaquismo, de diabetes. La diabetes no controlada es el segundo factor. Aún estando controlada también genera riesgo de enfermedad arterial, pero la no controlada obviamente lo aumenta mucho más. La hipertensión, el colesterol alto, como lo dije ahorita también, principalmente el LDL, que es el que afecta más las arterias y hace parte de las placas ateromatosas que deforman dentro de las arterias. La edad. Después de los 70 años, un 15 o un 20% puede sufrir enfermedad arterial oclusiva. Enfermedades autoinmunes, lupus, síndrome antifosfolípido, la tromboangiitis obliterante que mencionamos ahorita. La insuficiencia renal también es una de las causas, porque en la insuficiencia renal las arterias se endurecen. O sea, fuera de que lleva el riesgo cardiovascular aumentado, porque normalmente la insuficiencia renal en ocasiones va acompañada de hipertensión, diabetes, la 1, la 2, en fin, pueden ir mezcladas. La enfermedad renal de por sí afecta a las arterias también. Entonces son como los factores de riesgo que son principales para la enfermedad arterial. Quiero que les quede muy claro y ojalá los fumadores, ya que hoy saben que es el principal factor de riesgo, que empiecen con el cese del cigarrillo. Y la voluntad es muy importante para eso.
Claro, y esta herramienta, la auriculoterapia, todo esto sirve. Signos y síntomas que manifiesta la enfermedad arterial periférica. Sí, así es. Entonces, secundario a esta disminución del flujo, el paciente o puede experimentar muchos síntomas o puede no experimentar ninguno. ¿Por qué lo digo? Hay muchas personas a las que le hacen una tomografía por cualquier causa e incidentalmente se encuentran placas de ateroma en la ilíaca, placas de ateroma en la aorta. Y ellas dicen, no, pues yo no siento nada. Efectivamente hay personas que tienen una placa de ateroma obstruyendo buena porción de la luz de la arteria y asintomáticas. Pero las personas que sí ya experimentan una obstrucción importante del flujo se pueden presentar con parestesias, es decir, como ese hormigueo en la extremidad, frialdad. ¿Por qué frialdad? Pues porque no hay sangre en esa región suficiente. Disminución del pulso, que eso ya más que nada lo ve el médico, pero si la persona es conocedora de su cuerpo, intenta palpar una arteria del pie y no encuentra el pulso, pues eso es uno de los signos, aunque este más aplica a los médicos que a los pacientes, pero vale la pena mencionarlo. Como hay poca sangre, también puede experimentarse la pérdida del vello de la extremidad, pérdida del grosor de la uña, piel seca, y en casos pues ya extremos, las lesiones tróficas, es decir, los cambios de la coloración de la piel reseca y malnutrida puede dar lugar a la úlcera y la úlcera a la gangrena. Ya más adelante explicaremos. ¿La úlcera a qué nivel? Bueno, ahorita explicaremos más las diferencias arteriales y venosas, sí, las diferencias entre ellas, pero dan en una posición anatómica diferente a la que suelen dar las úlceras venosas. Ya ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas diferencias, pero entonces vamos a hablar de otro síntoma importantísimo que es la claudicación intermitente. Entonces, la claudicación intermitente es ese dolor que da luego de la actividad física. Hay una clasificación que usamos los médicos, que es la clasificación de Fontaine, que va de 0 a 4, el 0 siendo pues ya tener la placa de ateroma sin síntomas, y ya de ahí se va avanzando entonces en la intensidad. ¿Siempre después de un ejercicio o de caminar? Correcto, la clasificación de Fontaine es para caminatas. Entonces hay un Fontaine 1, Fontaine 1, que se cansa a más de 200 metros. 200 metros son 2 cuadras largas, básicamente. La 2, la 1 es esa, la 2 es la que se cansa a menos de 200 metros, a esas 2 cuadras largas. Y luego la 3 y la 4 pues ya es cuando hay úlcera y gangrena. Entonces, centrémonos un poco en esto. Es esa pedrada, ese dolor agudo que le da a la persona luego de caminar o más o menos 200 metros o un poquito menos, y que característicamente mejora de inmediato con el reposo. Esto es una cosa clave, porque inmediatamente la persona sintió esa pedrada luego de caminar esa distancia. ¿Pedrada? ¿A qué se refiere? Me refiero a pedrada el paciente siente como si en la pantorrilla o en la parte de la pierna que le duela precisamente le hubieran pegado una pedrada. Es un dolor muy agudo, identificable, que lo obliga a parar. El mismo dolor obliga a la persona a parar. Eso es la claudicación intermitente. Ahora bien, la localización más común del dolor es la pantorrilla, porque el sitio más común de enfermedad arterial oclusiva crónica en las extremidades es la arteria femoral. Sí, eso, pero cogiendo la poplita que viene de la femoral y dándolo ahí. Entonces la femoral duele en la parte poplitea, y si el dolor es en el muslo, probablemente el problema es más en la ilíaca externa, pero centrémonos más en el dolor de la pantorrilla porque es el más común, ya que la porción femoropoplitea es la más afectada por la enfermedad. La más común. Antes de seguir con el tema de la enfermedad arterial crónica oclusiva, las personas que están hablando son médicos de la Universidad de Antioquia, una amplia experiencia, son médicos cirujanos desde el año 2013,
una alta experiencia pues en consulta de todo tipo. Ellos tienen un número 319-588-0145, pueden apuntarlo, 319-588-0145, municipio de Bello, los sábados de 8 a 12. Pueden llamar y seguramente pues asisten a la cita los que ya tomaron la cita. Yendo ya al consultorio, ¿qué es lo que hace entonces el médico cuando... Yo me imagino que motivo de consulta es como dolor o cansancio en los miembros inferiores, en las piernas, más o menos ese es el motivo de consulta. En el caso de ustedes, entonces, ¿qué es lo que se examina? Bueno, entonces el examen físico es de extrema importancia en esta enfermedad. Hay que ayudarse de exámenes también, pero la revisión física, el interrogatorio es primordial para poder diferenciar. ¿Por qué? Porque no todo dolor en las extremidades inferiores va a ser arterial. No. Pueden haber dolores musculares que son migratorios, que no se exacerban con el caminar, sino que es más bien con los movimientos. Lo mismo que un dolor de tipo articular, mover una articulación, entonces siente el dolor directamente sobre la articulación. O dolores de tipo neurológico, que son dolores tipo, pueden tener un componente de la enfermedad arterial, como los calambres, las parestesias, que es el hormigueo, pero estos no van a ceder cuando la persona entra en reposo, ni se va a aumentar con la actividad física. Un dolor neurológico, muscular, articular va a ser en cualquier momento del día, con el movimiento, sin él, ¿no? En cambio, la claudicación de la enfermedad arterial sí específicamente es camina y le da el dolor, descansa y le pasa. Entonces es de extrema importancia identificar la zona anatómica donde le da las características del dolor para uno poder decir si se sospecha una enfermedad arterial o no. Y viendo los factores de riesgo de la persona, si la persona llega con un dolor de ese tipo y dice que yo fumo demasiado, soy hipertenso, la presión no está controlada, soy diabético, uno dice, bueno, de pronto sí va por ese lado, aunque no siempre pues necesariamente es así, pero en estas personas uno sospecha con mayor probabilidad que pueda ser una enfermedad de estas. ¿Y a nivel visual qué se podría A nivel observar? visual hay que mirar la palidez, la frialdad de las extremidades, el grosor de las uñas se adelgazan, se quiebran fácil, el vello, si hay vello en las piernas, el vello se cae, la piel se reseca, se atrofia. Son los cambios tróficos que se ven en la enfermedad arterial, porque como dije inicialmente, por las arterias fluyen los nutrientes que van hacia la célula. Entonces, si una extremidad no está nutrida, se puede adelgazar, va a tener cambios en la piel, en el vello, en las uñas, en su apariencia en general. Hay que preguntar si es de inicio agudo o es crónico. Pues cuando es agudo, el dolor es intenso y la pierna se puso morada, pálida inmediatamente, obviamente es una urgencia. Cuando es crónico, ese que ha venido aumentando y uno va viendo que va teniendo características de la enfermedad arterial crónica, dice uno, bueno, puede ser. ¿Los calambres están más relacionados con qué? Los calambres pueden estar relacionados con problemas de los iones, del potasio, del magnesio. Pero a nivel arterial, venoso. Si vamos a hablar de la circulación, están propiamente más relacionados en la enfermedad arterial. Lo que pasa es que en la enfermedad venosa, si de pronto hay mucha hinchazón por el edema que hablamos la vez pasada, podría comprimir nervios y causar de pronto también calambres. Entonces por eso la enfermedad venosa también da calambres, pesadez. Lo que pasa es que no son calambres tan fuertes como el de la arterial. Los calambres los dan muchas enfermedades. Por ejemplo, la neuropatía diabética también da calambres. También. Entonces hay muchas cosas que pueden dar calambres. Entonces sí, aquí damos como una luz a la persona como para darle información, pero no es que un calambre sea de enfermedad arterial, obviamente no tiene que ser de eso. Si el dolor cede a la persona a descansar, uno dice, bueno, apoya el diagnóstico de enfermedad arterial. Si la persona, uno ya va y la revisa, entonces empieza uno a mirar los pulsos, los inguinales para mirar la arteria femoral, en la fosa poplítea detrás de la rodilla para mirar los vasos poplíteos, los vasos retromaleolares. ¿Cuáles son los vasos retromaleolares? En el tobillo, en esas prominencias que hay a los lados.
Ahí revisa uno el pulso para mirar los pulsos de la arteria tibial posterior. En el dorso del pie, por la parte de encima del pie, para mirar los pulsos de la arteria pedia. Esos son los 4 pulsos que uno busca en la persona para mirar cuál de ellos falta. ¿Cuáles son las arterias afectadas más comunes? La femoral, ¿Por en qué? un 46%. ¿Por qué? Pues una causa de un por qué pues se afecte más ahí, no, pero da ahí principalmente. No se sabe pues como la causa, porque es un vaso de gran calibre, entonces diría uno, bueno. Por el volumen de sangre. Pero no hay como una causa No. clara. Es difícil explicar por qué, pues, debido a que la ilíaca externa es más grande que la femoral y no es la más afectada. La número 1 sí es la femoral. La que la aorta es un vaso muy grande y en la aorta el porcentaje de obstrucción llegaría a un 13.9%, mientras que en la femoral es el 46%. Entonces ahí está, el organismo no es... ¿Y en los pies? Y en los pies ya después del 1, o sea, en las otras arterias, 1, 5%, así, son más bajitos, pero entonces la principal es la femoral. Como esa es la que irriga de ahí para abajo todo, por eso se ve afectado de ahí para abajo todo. Entonces se van a afectar principalmente las puntas de los dedos. Entonces cuando la persona empieza con la enfermedad arterial, empieza con las puntas de los dedos a poner salir heridas, a ponerse negra, a ponerse más pálidas, que eso ya lo hablaremos pues ya a medida que vamos aquí hablando más de signos y síntomas. Pero sí, es la femoral, la arteria la que más se afecta, que está digamos a nivel de la ingle, que ahí tomaría uno ese pulso. Lo demás hay que mirar en la persona, las uñas, el vello, hay que mirar si hay úlceras o no. También vamos a ir tocando este tema a medida que lo vamos desarrollando, pero las úlceras de la enfermedad arterial son muy dolorosas, mientras que la de la enfermedad venosa que vimos la vez pasada muchas veces ni duelen. Ahora, si la persona es diabética, va a tener úlceras por enfermedad arterial, pero como ya aquí el doctor Juan Miguel mencionó, la diabetes puede dar algo que llama neuropatía diabética. Y cuando una persona por diabetes ya ha tenido enfermedad arterial, normalmente ya tiene neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? Que la persona no siente nada. Entonces, este sería el caso en el que las úlceras no serían dolorosas, pero es por la otra enfermedad, la diabetes, que hace que la sensibilidad se pierda. Pues normalmente las úlceras de la enfermedad arterial son muy dolorosas y son secas, son costras negras secas, necróticas, por decirlo así, o casi necróticas. Por eso es que ocurre el riesgo de amputación, pero cuando ya están necróticas, negras, ya esa parte hay que amputarla totalmente. Con respecto a bueno, de motivos de consulta a nivel de miembro inferior, yo creo que mayor consulta es artrosis. Pero, o sea, está muy lejana lo que puede influenciar la artrosis y, digamos, las lesiones musculares con esta circulación sanguínea arterial. Sí, está muy O lejos, complica o exacerba. Son mecanismos muy diferentes, pero sí hay Sí. factores de riesgo similares. Algunos, por ejemplo, la obesidad y el tabaquismo están relacionados. Sí. Y como la diabetes también está más dada en personas obesas, o hay muchas personas obesas diabéticas, pueden compartir factores de riesgo, pero los mecanismos son muy diferentes de la causa del dolor. Síntomas raros, así que usted digan, a veces no se entiende, pero que se vio tal situación o tal signo, tal síntoma. En las personas con enfermedad arterial, O con algo característico. algo muy característico no, pero por ejemplo sí se ve en las personas que son amputadas el síndrome del miembro fantasma. Cuando los amputan, les queda doliendo la extremidad, entonces ya no existen. Supongamos que le hicieron una amputación por debajo de la rodilla, infracondílea se llama. La persona dice, me rasca el dedo gordo del pie, dedo que no existe. Me duele el talón de ese pie, talón que no existe. Se ve. Y es una de las complicaciones, porque imagínese con una extremidad que no existe, una parte que no existe, y sentir dolor, picazón en ese punto. Y he tenido esos pacientes. De hecho, he tenido demasiados pacientes con esta enfermedad arterial oclusiva crónica. Porque donde trabajaba yo antes, estaba yo manejando el programa de riesgo cardiovascular, y veía estos pacientes de riesgo cardiovascular muy alto, no alto, sino muy alto.
y tuve la oportunidad, la fortuna para mí de aprender, el infortunio para ellos de padecer la enfermedad, pero yo para aprender mucho con ellos y entender todos estos mecanismos de la enfermedad, del riesgo cardiovascular. Tuve muchos con esta enfermedad, muchos con el síndrome del miembro fantasma, porque tuve muchos de los que amputaron porque la enfermedad iba pues muy avanzada. O sea, no es que la amputación ocurra de un día para otro, ¿no? Y no quedan en el proceso y terminan amputados, y otros no, y así. No siempre terminan amputaciones. Después de la amputación, los síntomas, signos aumentan, disminuyen o permanecen estables. No, los síntomas, si la persona no se sigue cuidando, puede aumentar, y puede aumentar la cantidad de amputación. Entonces muchos empiezan con un dedito, sigue con la mitad del antepié, luego con el retropié, luego hasta el tobillo, y van subiendo, de último la persona puede quedar totalmente con los miembros a nivel de la ingle. Dejar medio pie sin un buen apoyo es mejor cortar debajo de la rodilla para que sea más funcional incluso. Entonces si la persona no se cuida, no cambia los factores de riesgo modificables, puede empeorar. A las personas ya cuando uno le hace la revisión y sospecha ya la enfermedad, uno puede entonces mirar si le hace exámenes tipo ecografías, Doppler, pletismografías, arteriografías que llevan contraste con rayos X, angiografías que es con tomografía o resonancia, ya dependiendo pues como de la necesidad. Pero normalmente en la consulta con una pletismografía, un Doppler arterial, medición de las presiones sanguíneas segmentarias en la extremidad, uno puede darse cuenta si hay enfermedad o no, y cuando ya hay que derivarlo a especialista, porque uno de pronto considera que va a requerir alguna intervención, ya con el especialista le mandan a los demás la arteriografía, que es para planear ya como la cirugía, a qué nivel se va a hacer. ¿La arteriografía es específica para los miembros inferiores? No, la arteriografía es en cualquier punto, en cualquier vaso sanguíneo. Cualquier vaso sanguíneo es como mirar el dibujo de la circulación, en este caso arterial, por eso se llama arteriografía, y lleva un contraste y se ve con los rayos X. Pero ya esto ya es más que todo en los momentos en los que se va a hacer una intervención quirúrgica, que la intervención quirúrgica en los casos muy severos, cuando ya ha avanzado demasiado. No todos van a requerir cirugía. Algo complejo y molesto es las úlceras. ¿Cuáles son las diferencias entre las úlceras a nivel arterial y las úlceras venosas? Bueno, cuando hablamos ya de úlceras, el paciente entenderá que ya el problema ha avanzado mucho, que es un problema muy severo, porque ya la nutrición de la piel ha sido tan pobre que nos lleva a una lesión con pérdida de la continuidad de la misma. Pero entonces, como los mecanismos son tan diferentes, van a haber también diferencias notables en lo que es la exploración. La úlcera venosa se produce por un remansamiento excesivo, como lo explicábamos. En cambio, la úlcera arterial, el daño se produce es por una ausencia de flujo, porque no hay sangre. Mientras en la venosa hay demasiada sangre, en la arterial no hay sangre. Y esto explica por qué la úlcera arterial es dolorosa, un dolor intenso, solamente no existente cuando hay neuropatía concomitante, que serían los casos específicos, pero la gran mayoría entonces será dolorosa. Otro tema importante es la localización, porque las arteriales, contrario a las venosas que suelen dar alrededor del tobillo, las arteriales van a dar entonces en las partes más distales, es decir, en los dedos y en las prominencias óseas, por ejemplo, en las regiones del tarso, me doy un ejemplo, pero es más común en las partes distales, que son los dedos. Otra característica importante ya la mencionó someramente el doctor Edier Velázquez, y es la necrosis, que es que ya la piel de la úlcera es negra, lo que va a llevar a necesidad de debridamiento y en casos extremos amputación. Hay otras características que las diferencian, es por ejemplo la característica de los bordes. Las úlceras venosas son más ovaladas, mejor definidas, y en cambio las arteriales pueden tener bordes muy irregulares. ¿El color negro? Por la sangre, por la hemoglobina, me imagino. No, el color negro es tejido muerto, porque no hay sangre. Necrosis. Tejido negro es necrosis.
el tejido muerto hay que quitarlo. En los casos en que el paciente se le piensa en rescatar esa extremidad, se debrida, es decir, se quita solo la parte superficial. Pero cuando la necrosis es extensa, es decir, ejemplo, ya todo el dedo está negro. Cuando hay infección en las úlceras, o sea, ¿cómo es la diferenciación, la apariencia? Bueno, cuando hay infecciones ya vamos a ver purulencia, ya vamos a ver en la parte donde todavía hay sangre, vamos a ver inflamación, porque ya donde no hay sangre, ya no puede haber inflamación. Y eso que usted dijo es importante, porque en los tejidos donde es poco el flujo de sangre, son más propensos a tener infección, porque las bacterias aprovechan más que no hay factores de coagulación, de inflamación, o sea, de las defensas. La cicatrización más difícil. Claro, entonces eso es una puerta de entrada para muchas bacterias. Otra diferencia es que el dolor, cuando usted elevara la extremidad, por lógica en las arteriales sería más grave al elevarla. ¿Por qué? Porque ya de por sí hay poco flujo bajando, en este caso si la elevara sería subiendo. Al elevarla empeoraría ese flujo, empeorando el dolor, mientras en la venosa esa sangre remansada bajaría y disminuiría el dolor. Ahí están algunas de las diferencias. Bueno, ahora viene, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento si se llegara a hacer el diagnóstico? Obviamente que hay una enfermedad arterial periférica ya consolidada. ¿Los tratamientos de qué consisten? Tratamientos disponibles. Las opciones. Primero de todo, quiero recordarle a nuestros oyentes que pueden solicitar su cita en el 319-588-0145. 319-588-0145, por allá lo vamos a estar esperando. Desde cualquier lugar de... Fácil llegar al Parque de Bello. Fácil llegar al Parque de Bello. No tiene forma de la perderse al frente de la iglesia. Cerquita, ¿cierto? 4 cuadras. 3 cuadritas. 4 cuadras desde la estación del metro de Bello. O se puede ir en bus también. O llanita de transporte. Todos los buses llegan al parque. O amarillo. Sí está. El amarillo tiene más platica, pues el amarillo. Y es plano, Bello es plano. Es plano, al frente de la iglesia del Parque de Bello, ahí no hay forma de embolatarse. Estamos contigo a la tienda Soluna del Parque de Bello. 319, doctor Juan, ¿usted también lo sabe o no? Sí, déjeme recuerdo. 319-588-0145. 319-5801. 319-588-0145. Hay que apuntarlo en la... ¿Dónde se puede apuntar? Todos los puntos cardinales. La nevera, ¿o qué? En la puerta. Bueno, ¿qué opciones hay entonces y cómo evitar una amputación? ¿Qué se puede hacer antes de una amputación? Bueno, las opciones de tratamiento, como dije la vez pasada, el tratamiento, la piedra angular, como la vez pasada lo dejamos claro, la piedra angular del tratamiento de la enfermedad venosa, como hablamos en la semana pasada, son la compresión, las medidas de compresión. Hoy en la arterial es el abandono del cigarrillo. Esa es la piedra angular. Luego de ahí, ¿qué seguimos? El tratamiento y prevención del riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol, medidas higiénicas, o sea, en los estilos de vida, hacer ejercicio, la alimentación, las grasas, todo esto pues que involucra tener una vida, unos hábitos saludables. Cuando el daño es agudo, como mencioné, pues que no iba a ser el tema de hoy, la enfermedad arterial aguda, pero en la aguda hay que retirar el trombo directamente, o el émbolo. Trombo si se formó ahí, o émbolo si viajó desde el corazón, que es en el 80% de los casos, hasta la arteria. Ya entran a la arteria con procedimientos de cirugías, o van directamente a la arteria y retiran el trombo. Ya eso es otra cosa, eso es agudo, inmediato, y no hay que esperar nada. ¿De cirugía o manejo de...? Y en la crónica... de anticoagulante. Eso, y en la crónica, muchas veces van los dos también, anticoagulación. Cuando es por émbolos que van desde el corazón, definitivamente la persona necesita anticoagulación después de este episodio de oclusión arterial. Bueno, entonces vamos a tener las personas que están sin dolor, o la claudicación es al caminar mucho rato, muchas cuadras.
digamos más de 200 metros, la persona camina varias cuadras y el dolor de pronto puede ser no tan intenso y soporta más, o simplemente la persona es asintomática pero se le encuentra la enfermedad arterial. ¿Por qué? Porque no habían pulsos al revisarlo, porque uno ve que la extremidad está pálida, o sea, la persona no se ha dado cuenta, o la misma circulación colateral ayuda a que puede tener la enfermedad y los vasitos nuevos que se van formando van disminuyendo los síntomas. En estas personas se le hace seguimiento médico y tratamiento con antiagregantes, medicamentos para los síntomas, los que no quieren de pronto tomar medicamentos para para la anticoagulación, que sería lo ideal. Por ejemplo, el ginkgo biloba también se podría ayudar. Ginkgo más en la circulación sanguínea arterial, ¿cierto? Es correcto, en la circulación, pero no debe mezclarla con la aspirineta, porque de pronto hay personas que mezclan el ginkgo biloba con la aspirineta y ya es un exceso de sangre muy líquida y puede llevar a problemas de hemorragia. Entonces es bueno dejar claro eso, que no mezcla el ginkgo biloba con la aspirineta por ese riesgo, o el uno o el otro. El vestuario, sí, se me ocurre que el vestuario, que claro, que es cierto, una persona... los zapatos principalmente. Hay que tener mucho cuidado en los zapatos, que sean muy cómodos, muy suaves, que no le vayan a generar presión en las prominencias óseas, que sea muy fácil de manejar, porque si un zapato muy cómodo, una herida, cualquier lesión. Cuando da exactamente en los pies, ¿hay que ¿Cómo utilizar qué tipo de calzado en los pies, por ejemplo, si las lesiones un zapato cerrado, no que sea un zapato abierto, porque el zapato abierto tiene riesgo de que de pronto tenga una herida por ahí. Si es diabético y tiene neuropatía diabética, con una sandalia se va a cortar con una piedra, cualquier cosa, y no se va a dar cuenta. Se puede lesionar. Entonces, que sea un zapato cerrado, muy cómodo, por decir como el tipo de las pantuflas, que son cerraditos pero suaves, pero hay zapatos suaves muy cómodos, que tenis, por ejemplo, también pueden ser. Entonces, los cross están ahí como en la mitad, porque siempre son descubiertos. Es que tienen cierta parte descubierta, y los huequitos que tienen pueden dar como lugar a que por ahí entren piedritas, impurezas del ambiente, y de pronto empiecen a tallar impurezas grandes, pues, obviamente. Usted va caminando con un zapato destapado y le pueden entrar piedritas pequeñitas que pueden causar lesiones. Entonces sí que sea más bien un zapato cerrado totalmente, pero cómodo. Y el pantalón para los hombres, el lab para las mujeres. El pantalón, no, ese sí no tiene... Pues, ancho, apretado. No, obviamente apretado chicle. no. Obviamente apretado no, porque si hay problemas de la circulación, entonces con esto lo vamos a grabar. Y ojo, medias no, yo tengo problemas de circulación y me dijeron que para eso eran muy buenos las medias. No, las medias no, porque por eso las cosas tienen que ver con el médico. Porque si le pone una media a una enfermedad arterial, ahí sí que va a perpetuar la enfermedad. ¿Y qué le pasa? Ahí sí le va a llegar menos sangre. Claro. Ahí sí le va a llegar menos sangre. Entonces, no, las medias para lo venoso y para la parte arterial. Es muy diferente. Claro, quisimos traer este tema porque la gente, como lo explicaba ahorita el doctor Edier, dice que yo tengo problemas de circulación. Sí, pero ¿qué circulación? Porque si le damos cosas para circulación venosa y el problema es arterial, se lo empeoramos, y viceversa. El tratamiento también, completamente los zapatos, diferente. Las medias. En cuanto a, digamos, o sea, ¿cuál es el seguimiento que ustedes harían y que en un momento determinado ustedes dicen, no, esto hay que remitirlo para una cirugía? ¿En qué punto es lo crítico? Cuando hay síntomas ya, entonces, en las que ya tienen dolor intenso, tienen ya úlceras, empieza uno a ver partes necrosadas, o sea, negras, que claudican con caminar de la puerta a la cama, una cuadra, ya que están pues de manera que hay cambios tróficos en la piel ya muy importantes, que definitivamente uno dice, no, esta piel está muy pálida, reseca, o está cianótica, o vea en la una como está de velludita y la otra no, o mire las uñas de la que está buena como lo están de bien y las otras ya están resquebrajadas. Una más velludita. Sí, porque el vello se va cayendo, donde no hay flujo sanguíneo, el vello se va cayendo. Entonces eso indica mucho. Entonces, cuando hay cambios tróficos en la piel de este tipo, claudicación muy importante o incluso dolor en reposo, estas personas van para angiografía, porque prácticamente hay que ya definirles un procedimiento quirúrgico.
En la persona que los síntomas son leves, no necesariamente tiene que ir a cirugía, modificar los estilos de vida como ya lo mencioné, realizar pletismografías, medición de las presiones arteriales segmentarias, ecografía Doppler arterial para mirar en qué grado está la obstrucción y poder definir qué tratamientos se le pueden dar. La pletismografía es un examen poco invasivo, es básicamente que le toman la presión en varios puntos de la extremidad inferior, desde el muslo hasta el pie. Los niveles o las alteraciones grandes de la pletismografía, cuando son muy importantes, obligan a mandar un examen superior, y si el daño es grave, así los síntomas sean pocos, puede que también se vaya a cirugía. La gangrena ya es capítulo aparte, ya es una enfermedad arterial aguda o qué, o puede ser algo de crónico. No, la gangrena tiene mucho que ver con esto. O sea, ya la gangrena sí, propiamente es en qué punto. La gangrena es el tejido muerto, o sea, cuando usted Pero, tiene un área muy amplia. No necesariamente, ese dedo negro que hay que amputar, eso es una gangrena. Pero las gangrenas pueden extenderse a todo el pie, o pueden extenderse de la rodilla para abajo, según sea el nivel. La gangrena es ese tejido muerto. Y si una persona tiene así un familiar y no le gusta ir al médico en este tiempo, que no quiere ir porque de pronto se contagia y tiene uno o dos dedos así ennegrecidos, ¿qué le puede pasar si no? Pues siendo mi abuela, yo cogería inmediatamente el teléfono, llamaría al 319-588-0145. O sea, debe hacerlo, debe, porque que se puede complicar. Sí, es que hay gente que cree que no dice, no, una puntica del dedo o entre los dedos ven un puntico negro, no, es muy pequeño, esperemos, no, eso se puede complicar, claro, se lleva, eso es como un óxido cuando empieza en una parte metálica, una puerta, si no se le hace tratamiento, ese óxido se puede expandir a un área más grande. Definitivamente se expande. Ese dedito puede ser mañana todo el pie negro. Al otro día. Al otro día, sí. Puede ser rápido, no es que el otro mes, sino... Sí, rápido, eso avanza muy rápido. Al otro día. Muy interesante, pues, no sé, aquí uno aprende mucho. Wilson mantiene con las orejas alertas. Oiga, en este programa, porque a mí me llaman al laboratorio y me dicen, no, interesante el doctor Juan, el doctor Eddie, realmente, pues, nos enseñan muchísimo. A mí me parece que sí, es la orientación de este programa, que es que, o sea, hablar de enfermedades, de las dificultades que hay en la vida y uno no plantear propuestas, pues ahí prácticamente no hace uno nada, pero ustedes plantearon varias inquietudes, personas que están interesadas en consultar, y no solamente la enfermedad arterial, sino la enfermedad venosa o cualquier tipo de enfermedad en general, pues tienen una posibilidad aquí en el municipio de Bello. 319-588-0145, ese es el contacto. 319-588-0145, bienvenidos todos por allá. Oiga, ya Bello, eso allá, el Parque Bello, mucha gente, ¿no? Bastante gente se ve. Salen desde San Félix, hasta de San Pedro, bajan ahí. No, es que de Bello es la capital del norte. Llega Barbosa, hay 700.000 habitantes. ¿Cómo le parece? Está creciendo. ¿Y para dónde va a seguir creciendo entonces? ¿Para San Pedro? Se extienden hacia el monte, donde sea monte están ya. A San Pedro los Milagros va a llegar. Sí, para San Pedro, ya por la vía a San Félix están edificando mucho, dando parcelaciones por ahí. Bello está en un progreso muy grande. ¿No le parece? Muy bien, doctor Eddie, doctor Juan, muchas gracias por la información. A usted, gracias, doctor Olguín. Muy bien, don Wilson, vamos a pausa.